No sé si se ve bien. Tengo... Puta madre, vengo de entrenar. Reventándome los putos bíceps y la puta espalda. En todo este canal, o sea, en el canal que desde que he empezado no he puesto en ningún momento lo que es demostración de lo que es el físico actual. Voy a poner unas imágenes por aquí para que veáis la comparación desde cuando empecé, que fue en 2018. Luego tuve un transcurso en el que estuve 3 años, pero no siguiendo rajatabla. Y desde 2021 es cuando ya me lo empecé a tomar en serio, estructurando todo, llevando todo a rajatabla con un plan y contando todo. O sea, tanto alimentación, tanto agua, ejercicio. Lo que es el cambio lo voy a dejar por aquí ahora, que esto es en 2018. Aquí en 2021, en la pandemia tuve un parón, bueno, todos tuvimos un parón en el que solamente era en casa. Era más difícil y ahí es cuando hice una prueba error de lo que es el déficit, pero lo que hice, lo que fue volumen más déficit bien planeado fue a partir del 2021. En 2021 es cuando empecé a hacer el cambio, que voy a dejar aquí por aquí un vídeos y fotos. Y en este momento es cuando ya empecé a interesarme en lo que es tanto nutrición como entrenamiento. Todo esto, desde ese momento fue cuando pegué para mí lo que es el físico más destacable, y cuando empecé a cambiar, o sea, cuando empecé a cambiar todo, y fue mucho mejor que desde el 2018 al 2020, porque desde 2018 a 2020 era como un pollo sin cabeza y no estaba siguiendo un plan bien estructurado, que es lo que remarca en uno de los otros vídeos, para llevar bien a rajatabla todo. Entonces esa es la diferencia de cómo, cuando por ejemplo una persona empieza en el gimnasio, tiene siempre esos 6 meses en los que va a verse bien a corto plazo, pero porque empieza a romper fibras y hay cambios notorios. Pero para un físico destacable, un físico en el que tú ya te estás viendo mucho mejor, calidad muscular, definición, todo lo que ya se va viendo y que es difícil restar, es difícil que se vaya rápido, porque también tienes la memoria muscular y todo eso es una base que has creado desde el principio. Eso para mí fue a partir de 2021, después de la pandemia, que es cuando ya empecé a ver bien lo que es el cambio, y comparando con el físico de ahora, que el físico de ahora es mucho más sólido, mucho más consistente, y yo noto, si paro 2 semanas en las que no pierdo tanto cambio, no pierdo tanto como me pasaba mucho antes. Aparte que también hay que tener una estructura en la que tengas picos, una programación buena de entrenamiento en la que tengas picos y la que tengas también descargas, o sea, una buena progresión. Entonces, lo que quiero remarcar aquí es ver un cambio físico en el que es 100% natural. O sea, yo no consumo nada, solamente creatina, proteína, y he empezado a consumir omega 3, que esos son los tres suplementos que tomo. Y omega 3 es algo porque lo que es consumir pescado, suelo consumir entre 2 y 3 veces a la semana, pero lo que quiero hacer es tener esa ingesta de omega 3 cada día, o sea, que sea como los macronutrientes, como la hidratación, que sea siempre cada día, porque antes lo hacía y era lunes, miércoles y viernes. Entonces, quiero remarcar algo aparte de lo que es este cambio, que es la resiliencia. Toda persona que se ve en cambio físico, estado físico, que tiene buenos resultados a largo plazo, no muestra lo que es el detrás de cámaras, no muestra lo que es la dificultad. Y quiero hablar un poco de esto porque en redes sociales y en muchos vídeos de YouTube siempre se muestra lo que es bonito, pero en este proceso sinceramente hay muchos altibajos, hay muchas comidas de cabeza,
las emociones te pueden llegar a controlar. Hay mucha gente que lo pasa bastante mal y es duro. No estoy hablando de hacer un cambio en el que estás 6 meses y luego dejas o te retiras, sino hacer una progresión y un cambio en el que es a largo plazo. Ya te hablo sobre mi experiencia y también hablo de cara a gente que es atleta, gente que está compitiendo. Yo a largo plazo querré competir, pero ya me estoy tomando en serio las cosas desde hace ya un año. Pero lo que quiero remarcar aquí es los altibajos que hay en el progreso, y es que tú tienes aquí la motivación, pero siempre va a ir como si fuera una montaña rusa, de arriba para abajo. Tienes que tener una constancia inquebrantable y una resiliencia que nunca se pueda perder, que siempre esté perdurando y que tengas siempre un recordatorio en tu cabeza de por qué empezaste y de por qué tienes que seguir. Porque sinceramente hay muchas personas que, por lo que sea de que un amigo no va a entrenar o porque no tiene ganas y no quiere ver resultados a largo plazo, los quiere ver a corto plazo, sinceramente se olvida y se retira y abandona. Y eso lo he visto así de veces con un montón de personas. Y yo he tenido también el placer de hablar con según qué personas y me lo han dicho. O sea, yo empecé a entrenar en 2018, 2019 y luego he vuelto a ver esas personas, que esas personas son las que a mí me motivaron, son las que yo empecé y estaban ahí entrenando y volví a hablar con ellas. Son unas cuantas, no son muchas, pero las palabras textuales es: joder, ¿dónde estaría ahora si hubiera seguido durante estos años? O otro, ¿qué hubiera pasado si no hubiera parado? Es decir, siempre, y es normal el remarcar de que cuando es más difícil y cuando cuesta más es cuando más hay que seguir. Y es una buena señal. Cuando está costando, cuando es difícil, es cuando tú tienes que seguir, cuando tú tienes que llevar a más, tienes que poner una marcha más, siempre tienes que estar exigiéndote más, porque es cuando estás en la incomodidad y fuera de la zona de confort cuando tú vas a hacer ese progreso. Si no tienes esa incomodidad presente, si no tienes siempre ese trayecto, un trayecto plano, sino un trayecto irregular, con un montón de piedras, un montón de baches, no vas a progresar. Y eso es tanto en el fitness como en la vida, eso es en todo en general. Eso es lo que va a crear y lo que va a hacer que tu mindset, tu mentalidad también cambie y se refuerce. Por eso lo que es el Byron de 2020 no tiene nada que ver con el Byron de 2024, ni va a tener nada que ver con el Byron de 2025, porque son dos personas diferentes que han pasado un proceso de salir de zona de confort, de estar en situaciones irregulares, situaciones en las que son incómodas y no gusta estar, y en la que es un día a día, es un seguir y seguir y seguir, en el que tú no vas a tener no vas a tener ganas de nada, no vas a tener motivación, pero es ahí como tienes que apretar y como tienes que dar el 100%. Solamente se ven resultados cuando das de más, cuando das sin expectativas, cuando vas a seguir sin saber qué es lo que va a haber a cambio. Y muchas veces cuando tú notas que no estás progresando, pero estás poniendo el trabajo, es ahí cuando se está acercando el momento de ver ese cambio, el momento de poder apreciar lo que es ese resultado al que quieres llegar. Que cuando tú estás en el principio ves ese resultado como algo glorioso, una gran recompensa, pero mientras vas haciendo el proceso, mientras vas haciendo ese trayecto, al final cuando llegas vas a decir, solo era esto. O sea, lo más importante al final es el trayecto y el proceso, porque es ahí donde vas a hacer todos los altibajos, todas las caídas y te vas a levantar. Cuando llegas al resultado lo vas a ver como un triunfo de la noche a la mañana, un triunfo demasiado corto. Y hay que, tanto en mindset como mentalmente, hay que estar muy, pero que muy centrado y reforzar. Esto es un trabajo diario, es un trabajo para estar emocionalmente bien, físicamente bien
y cumplir, porque al final todo esto lo que va a hacer es que estés bien, estés saludable físicamente y saludable mentalmente, porque es un refuerzo, es una coraza. Lo que tienes que hacer es crear esa aura, ese blindaje antibalas. Es todo lo que te proporciona todo esto. Por eso es bueno y por eso yo siempre lo recomiendo y siempre hago hincapié en hacer deporte, en comer bien, porque todo esto es beneficio para uno. O sea, todos los que no estén ahora o no se identifiquen con lo que estoy diciendo, que no se identifiquen con el hacer deporte o el estar comiendo bien, yo lo fomento porque es lo que me ha funcionado y lo que me está sentando bien. Entonces es algo que yo no voy a, o sea, voy a compartir, no voy a quedarme para mí. Es lo que a mí me gustaría que me dijeran a mí. Si hay una persona que sabe más o que tiene más experiencia o que puede compartir algo, a mí me gustaría que me la compartiera. ¿Por qué? Porque estaría aprendiendo. Eso es como yo lo veo, como debería de verse. Y nunca va a ser un trayecto recto, nunca va a ser un trayecto fluido, siempre van a haber muchas curvas. Yo ahora mismo estoy en curvas, o sea, pero todo esto no se puede reflejar en el día a día, en la vida. Hay que ser fuerte mentalmente y hay que seguir hacia adelante como sea. Así que nada más y nos vemos pronto. ¡Let's go!